Muy buenas tardes, bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo de conferencias de este año de la Antigüedad Grecolatina, organizado por la Sociedad Española de Estudios Clásicos en la sección de Salamanca, en colaboración con la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas. Y hoy contamos con la presencia del profesor Antonio López Fonseca. Es catedrático de Filología Latina de la Universidad Complutense de Madrid, en la que ha ocupado cargos importantes como director del Servicio de Publicaciones y ha sido también vicedecano de la Facultad de Filología. Actualmente es vocal de la Directiva Nacional de la SEC, lo que conlleva bastante trabajo porque son muchas reuniones internas, también con autoridades y demás, y todo tipo de obligaciones y tareas que son muy de agradecer porque al final repercuten en el bien no solo ya de nuestros estudios, sino también de la sociedad en general y del sistema educativo, que lo necesita también bastante. Como investigador ha trabajado en bastantes temas dentro de la filología latina, como el teatro, como veremos ahora, la transmisión de los textos, incluyendo el estudio de manuscritos, labores de edición, crítica textual, sobre la traducción en teoría y práctica, y también sobre lingüística latina, temas muy técnicos y bastante complicados que exigen una preparación muy sólida y a veces de muchos años para poder dominarlos. Su bibliografía es realmente apabullante, es inmensa en libros, capítulos de libros y artículos, así como comunicaciones y ponencias y conferencias. Recientemente se ha embarcado en un proyecto muy ambicioso para la edición y traducción de las obras del Tostado, tema que le llevará varios años porque, como se sabe por el dicho, pues lo que escribió el Tostado no se lee en una tarde, precisamente. Bien, en cuanto al teatro latino, lo ha estudiado desde muchos puntos de vista, como el género literario, la composición, la estructura, el contexto cultural y en especial la puesta en escena, un aspecto que a veces los filólogos tendemos a ignorar para centrarnos solamente en el texto, pero que es consustancial al propio teatro y muy importante. Ha estudiado también la recepción del teatro grecolatino en el teatro español contemporáneo, en el marco de un proyecto del programa Logos de la SEC y el BBVA, del que ha sido investigador principal, con el título El teatro clásico ayer y hoy. Es traductor de numerosas obras de teatro de Plauto y de Terencio, el Persa, Epídico, Truculento, la Cestilla, Estico, Rudens, el astuto cartaginés, el Anfitrión, en fin, me dejo algunos porque son muchísimos, y también varias obras de Terencio, Andria, Eunuco, Formión, Suegra, lo cual es también muy de agradecer porque es poner a disposición del público en general en ediciones muy asequibles, en ediciones clásicas, en una colección nueva de Scolari Mayo, son los libros de Diótima. Los secretos de Diótima. Son obritas muy pequeñas, pero muy hechas por especialistas en un formato muy agradable y que realmente apetece ponerse a leer porque no es un tomo grande que pueda impresionar más. Y alianza editorial también. Es también un gran comunicador y un excelente conferenciante, como tendremos ocasión de comprobar ahora en este momento, así que ya sin más le cedo la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, tengo que agradecer las amabilísimas palabras de Marco Antonio, el profesor Marco Antonio Santamaría, a quien agradezco muy sinceramente la invitación a participar en estas jornadas de la Delegación de Salamanca de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Para mí es un placer y un auténtico honor estar aquí con ustedes y poder hablar de una de mis pasiones, que es precisamente el teatro clásico, y muy especialmente en los últimos años la influencia y la recepción de ese teatro en los escenarios contemporáneos. Bien, me gustaría comenzar haciendo un par de precisiones a propósito del título de la conferencia. Bien,
En primer lugar, una referida al término recepción, que el diccionario de la Real Academia define simplemente como acción y efecto de recibir, y a su vez el verbo recibir en su quinta acepción de la siguiente manera: dicho de una cosa, admitir dentro de sí a otra como el mar a los ríos. Así visto, pudiera dar la impresión de que voy a hablar de cómo hoy recibimos, es decir, aceptamos el teatro clásico, cómo se nos ofrece en la cartelera, casi como si fuera algo que nos es dado y que nosotros recibimos de forma pasiva. Pero no es ese el valor con el que quiero que entiendan el sentido de recepción, sino con otro mucho más activo. Intento explicarme. Hablar de recepción implica hablar también de influencia, entendida esta última justo como el movimiento contrario de la primera. La recepción implica captar, tomar hacia atrás, mientras que la influencia implica discurrir, correr en, es decir, tienen un sentido direccional opuesto. La recepción hace que el pasado sea reconfigurado y leído por cada presente, por cada una de las épocas en que sus frutos son sometidos a los moldes ideológicos y culturales de cada momento histórico. La recepción del teatro clásico, pues, debe centrarse en el estudio de la forma en que aquellos espectáculos y los textos dramáticos se incardinan en el contexto, en el suyo y en el actual, de forma que el receptor pasivo se convierte en un receptor activo. Es como si la temporalidad se diera la vuelta. No es una línea recta que va del pasado al presente, eso es influencia, sino una espiral recursiva que va del presente al pasado para volver de nuevo del pasado al presente. Eso es recepción. En consecuencia, el contexto histórico del receptor influye directamente en la recepción de esas formas teatrales primarias. Podría decirse así: el horizonte de experiencias históricas del espectáculo original se fusiona con el horizonte de expectativas del espectáculo final, condicionando el segundo al primero en su recepción interpretativa. Por ello, la relación de los autores antiguos con los modernos desde el punto de vista de la recepción es mucho más amplia, mucho más abierta, mucho más polimorfa que en el modelo de la influencia. La lectura, interpretación y puesta en escena de un dramaturgo moderno sobre un clásico es un modelo dinámico en el que el receptor determina el texto que recibe y lo acaba condicionando. Es una nueva forma de entender la relación entre clásicos y modernos que los inserta en una continuidad dinámica. De eso quiero hablarles, de la forma en que los dramaturgos contemporáneos leen, ven e interpretan los textos clásicos que fueron soporte en su momento de un espectáculo en la antigüedad para crear a partir de ellos un espectáculo que se inserte en nuestro contexto actual. En segundo lugar, no son pocos los que piensan que el hecho de que en una misma frase aparezcan términos como clásico y actual es prácticamente un oxímoron por su significado, no un significado aparentemente opuesto. Bueno, frente a esto podemos recordar las palabras de Verdi: torniamo all'antico sarà un progreso. Volvamos a lo antiguo, eso significará avanzar, seguir hacia adelante. Sí es cierto que conviene preguntarse si en los tiempos actuales tiene sentido o no hablar de lo clásico cuando las gentes están completamente volcadas en lo contemporáneo y arrastradas por la vorágine de las nuevas tecnologías. Pero es que es una cuestión que viene de antiguo. Por ejemplo, Diderot en el siglo XVIII decía: lo moderno tiene que habérselas con la presencia contemporánea de lo antiguo que perfora la historia. Lo que ocurre es que en esa travesía de los tiempos se van añadiendo nuevos significados, interpretaciones a los originales que convierten lo antiguo en actual gracias a renovadas recepciones. Actual se entiende todo aquello que atrae, que ocupa la atención del común de las gentes en un momento dado. No hace falta que les dé datos sobre la asistencia al Festival de Teatro Clásico de Mérida. Lo cierto es que el discurso de los clásicos nos resulta familiar, sin que eso quiera decir que sea actual. En realidad es un discurso eterno, revelador del fondo de la naturaleza humana. Y es que, admitámoslo, sería demagógico decir que el teatro clásico habla de la actualidad. Por supuesto que no.
En ese terreno se desenvuelve muchísimo mejor la televisión. Pero los clásicos continúan moviéndose entre nosotros, son como la materia. No se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y por eso seguimos escuchando con el ánimo suspendido los viejos relatos que los antiguos inventaron para explicar lo inexplicable. Podríamos decir que nos regalan la posibilidad de entender el mundo de otra manera, tal vez más profunda. Quien quiera conocer las miserias y las grandezas del ser humano de hoy, de ayer y de mañana, que acuda a los clásicos grecolatinos, porque el teatro clásico es una fantástica galería de arquetipos de todas nuestras culpas y aciertos, una suerte de mensajeros que nos explican nuestras propias vidas a través del ejemplo de las suyas y que tienen el inimitable perfume de los siglos pasados y los venideros. Nos hablan de aspectos oscuros de nuestro mundo, de cosas que aún hoy no hemos resuelto. Y eso es actual. Como decía Umberto Eco, una obra de arte, cualquiera que sea, es una propuesta formalmente cerrada y semánticamente abierta, algo que permite que a partir de un mismo texto dramático antiguo se puedan montar N representaciones perfectamente válidas. Por un lado, el espectáculo teatral es efímero, mientras que el texto, al permanecer, se convierte en la memoria del espectáculo original. Por otro lado, el teatro es esencial, porque trata de la vida. El teatro es la vida. Es una forma de acercarnos a la vida, de mirarla, de interpretarla, de ponerla frente a nosotros. Si consideramos candentes asuntos como los siguientes: la desesperación de los refugiados que se arrojan al mar, el destino de las víctimas civiles de un conflicto armado, la protesta ante la sepultura indigna dada a los vencidos, la soberbia ciega de los poderosos que les distancia de las sociedades que gobiernan, o la búsqueda de una justicia civil racional, entonces seguiremos hallando en las viejas tragedias griegas un caudal de estímulos para la reflexión cívica, ética y política. La hibris de algunos mandatarios que emprenden guerras ya nos la habían contado Esquilo y Eurípides, y eso también es actual. Cuando hablamos de representar hoy las comedias y las tragedias de Grecia y Roma, hemos de tener en cuenta que los textos conservados, que no nacieron para ser leídos, no lo olvidemos nunca, sino para ser representados, responden a una génesis, una época, un espacio escénico, una organización de los espectáculos, un público muy diferentes a los actuales, son reflejo de una concepción diferente del hecho teatral. Ante esta obviedad siempre surge la misma pregunta: ¿cómo representar lo antiguo hoy? Pues hay básicamente dos opciones. O bien se asume la falta de coincidencia con los textos dramáticos del pasado, en cuyo caso haremos representaciones veristas o arqueológicas, o bien se desempolvan los textos y se les hace funcionar como si fueran contemporáneos, probando su eficacia artística hoy. Porque, y esto me parece muy importante, el pasado no es un suelo estable a través del cual vamos avanzando hacia el futuro. El pasado lo estamos haciendo a cada momento, porque siempre es posible mirar hacia atrás con una visión nueva. El pasado es imprevisible y está ante nosotros tan abierto como el futuro. Lo dijo Borges: el pasado es arcilla que el presente moldea a su antojo. Lo realmente importante no es lo que aquella época sabía de sí misma, sino aquello que no podía saber todavía y que solo el tiempo ha acabado revelando. En mi opinión, se incurre en un grave error que obstaculiza el estudio y el trabajo en el teatro si creemos que lo que el dramaturgo antiguo escribió hace más de 2 milenios es una forma sagrada. Para disfrutar hoy de los textos clásicos hay que entender el fenómeno teatral mucho más allá de los estrechos márgenes del paradigma literario, a sabiendas de que el teatro para leer es un grave atentado contra el lenguaje teatral. Todo lo que sabemos de Sófocles o de Plauto es que escribieron una sucesión de palabras que tienen en sí mismas la capacidad de ser renovadas constantemente en el escenario.
no las escribieron para que las leyéramos hoy, ni tampoco para que las leyeran entonces. En la antigüedad no había concepto de literatura dramática, prácticamente nadie sabía leer, sino que el hecho teatral era, y sigue siéndolo hoy, un espectáculo. El busilis, el meollo de la cuestión, habida cuenta de que los dramaturgos y los directores de escena siguen mirando hacia atrás para hablar del presente, es decidir qué hacemos hoy con esos textos. O dicho de otro modo, ¿cuál es el auténtico problema que nos plantea el teatro clásico hoy? Pues no otro que construir una nueva relación entre un discurso textual creado para un público determinado y un público diferente que ha evolucionado y que no comparte ni preocupaciones, cultura, ideología con el público en relación al cual se creó el espectáculo. Pero vayamos concretando. El teatro, entendido como manifestación colectiva, no era igual en las antiguas Grecia y Roma que hoy en día. Esto es una obviedad. Además, el público de hoy, es decir, nosotros, estamos acostumbrados al ritmo frenético de las producciones audiovisuales y eso ha influido en la relación del público con el teatro. El teatro en Grecia era una suerte de laboratorio político, una auténtica escuela de democracia, pero no propaganda política, sino una rica manifestación cultural, religiosa y festiva en la que participaba la ciudadanía. Mientras que en Roma el teatro se convirtió en un mero entretenimiento que el Estado ofrecía al pueblo para tenerlo adormecido y entretenido y que no pensara en sus pésimas condiciones de vida. ¿Qué es hoy el teatro? Parece que la televisión ha ocupado el terreno de ese entretenimiento gratuito adormecedor, ¿no? Con las cadenas abiertas y con un determinado tipo de programas. Pero el hecho es que la cartelera teatral nos ofrece obras que cubren todo el espectro, desde obras más, digamos, reflexivas, por ejemplo, las tragedias griegas, hasta otras mucho más festivas, musicales incluso, como ese, por ejemplo, Miller Gloriosus de Carlos Sobera, que nos remontan a ese teatro muy festivo de la antigua Roma. Es decir, hoy se bebe de la tradición clásica para hacer teatro de todo tipo. Los dramaturgos, los directores de escena, siguen mirando hacia atrás para hablar de los grandes problemas de hoy y de siempre. Y siguen mirando al teatro clásico porque posiblemente no se puede mirar hacia otro sitio. No en vano el teatro sirve para quitar capas de silencio, para expresar el mal del hombre, pero también su valor. Es decir, el teatro sirve para los grandes temas de la existencia humana. En estas obras el tiempo está como suspendido. Es una especie de ahora puntual y abstracto. Podríamos decir que en estas obras hay una especie de ucronía, un no tiempo que le permite ser siempre actual. Y hoy vivimos una curiosa paradoja, ¿no? Les digo que los dramaturgos siguen mirando hacia atrás, pero hoy, en este momento en el que el conocimiento del mundo clásico cada vez es menor, en el que incluso se está planteando la posibilidad de prescindir de semejante fardo cultural, y para esto no hay más que mirar la última reforma educativa recientemente aprobada, pues a pesar de todo eso, los artistas siguen acudiendo al mundo clásico con admirable contumacia en busca de inspiración. El reto, en mi opinión, es ver cómo esas historias se actualizan, se revalorizan, cómo dialogan con nuestra actualidad al ser leídas desde una perspectiva totalmente diferente, de modo que el tiempo puede volver relevantes aspectos que no lo fueron entonces y viceversa. Aquellos primeros modelos hacen casi abstracción de todos los componentes de la peripecia humana. A mí me gusta decir que fueron capaces de imaginar todos los mundos posibles. Por eso, hoy nos ayudan a entendernos. El teatro así entendido deviene ensayo, lugar de duda, de dilema, de cuestionamiento, de controversia. En el montaje actual de este tipo de obras, el tratamiento puede ir desde obras muy apegadas al original, a otras más alejadas que casi lo versionan,
Pero también se puede hacer teatro a partir de un motivo, un personaje, un mito, a partir de varias obras que se funden. Es decir, se puede hacer teatro de la antigüedad, pero también se puede hacer teatro con la antigüedad. Pero es que, además de estas dos opciones, en mi opinión, hay una nueva forma de hacer teatro que combina las dos perspectivas, en lo que yo denomino hacer teatro desde la antigüedad. Así podemos encontrar transformaciones diegéticas completas en las que ha cambiado el nombre de los personajes, el vestuario, las circunstancias, etcétera, y con esa transformación se logra que la acción se humanice, se consigue que llegue con mucha más facilidad al público contemporáneo, de manera que no es necesario el conocimiento previo de un mito para poder entender perfectamente la representación. Cuando el profesor Marco Antonio Santamaría me invitó a dar esta conferencia, me planteé qué les podría contar, para no dar demasiados datos, pero para no dejar tampoco en el tintero cosas importantes. Y decidí ofrecerles algo que podríamos denominar un menú largo y estrecho. Es decir, vamos a hacer un recorrido por este teatro de la antigüedad, con la antigüedad y desde la antigüedad, poniendo algunos ejemplos muy significativos de cada uno de estos tres tipos para después llegar a unas conclusiones. Bien, al hablar de este teatro de la antigüedad, me refiero al montaje de comedias o tragedias más o menos fieles al original, pero que siempre remontan a una obra concreta. ¿De acuerdo? Bien. Es el primer tipo de teatro que se empezó a hacer en el siglo XX y que tuvo su máximo exponente en la primera representación en Mérida y en todos los festivales que han venido después. En el año 2022 se ha celebrado la edición número 68 de este festival. Bien, el Teatro de Mérida se estrenó con una representación de la Medea de Séneca, traducida por don Miguel de Unamuno, dirigida por Cipriano de Rivas Cherif y protagonizado por Margarita Xirgu, la gran Medea de la historia del teatro español, hasta que la sustituyó Nuria Esper, y bueno, luego Blanca Portillo intentó ser la tercera, pero no llegó a conseguirlo, ¿no? Pero son las grandes Medeas de la historia del teatro español. Bien, esa representación tuvo lugar el 18 de junio de 1933. A partir de este momento, el festival ha ido representando distintas obras clásicas en versión de los más importantes dramaturgos, con dirección de los más importantes directores de escena, pero en los últimos años este tipo de teatro de la antigüedad ha empezado a derivar hacia un tipo de teatro distinto, como veremos más adelante. Bien, ¿qué ejemplos les voy a poner de este tipo de teatro? Les voy a hablar de tres obras fundamentalmente: la Hécuba en versión de Juan Mayorga, la Antígona en versión de Ernesto Caballero y el Anfitrión en versión de José Luis Alonso de Santos, y luego les daré un pequeño dato de una comedia de Menandro. Bien, y en la edición de 2013 del Festival de Mérida, José Carlos Plaza estrenó el 1 de agosto la versión de Juan Mayorga de la Hécuba de Eurípides. Se ponía de nuevo sobre las tablas emeritenses el sinsentido de la guerra y de sus víctimas, recurriendo al ciclo troyano y contándonos los hechos no desde la óptica de los vencedores, que es como se suele contar la historia, sino desde el sufrimiento de las mujeres, en este caso, o sea, las perdedoras, que en este caso son las mujeres. Walter Benjamin, cuando habla de hacer historia desde esta manera diferente, desde los perdedores, él dice que eso es pasarle a la historia el cepillo a contrapelo, es ver aquello que no se suele ver. Bien, Hécuba encarna a todas esas madres presas de la tristeza de las guerras contemporáneas que vemos en la prensa y en los noticiarios con los cadáveres de sus hijos en los brazos. Esta prototragedia de la justicia y de la venganza nos pone ante el súbito cambio de condición de la reina de Troya, que se ve convertida en esclava, obligada a entregar a los captores a su hija para que sea sacrificada y a asistir al mismo día a la noticia del asesinato de su hijo. Pero hay una clara diferencia con otro gran personaje del teatro, como es Hamlet.
¿De acuerdo? Pues ante ese dubitativo Hamlet, Hécuba se muestra como una mujer tremendamente firme que se va a erigir en una gran juez y verdugo de los hechos que ha padecido. Pues bien, Hécuba y las mujeres troyanas siguen siendo hoy el paradigma de todas las perdedoras de la guerra de Troya y de cualquier guerra. El dolor por un destino nunca imaginado, por la pérdida de los seres queridos, por la soberbia de los vencedores, por la deshumanización que implica el cautiverio, siguen convocándonos y arrojando luz para que intentemos entender nuestro presente, porque siguen siendo actuales. Hécuba es una suerte de ensayo, un lugar de dudas, de cuestionamiento, de interrogantes que nos llevan a la certeza del ser y no ser, con una modernidad que resulta sobrecogedora. Juan Mayorga escribió esta obra directamente por encargo del festival, sabiendo además que el papel de Hécuba iba a ser desempeñado por Concha Velasco. Siguiendo con tremenda fidelidad el texto de Eurípides, se permitió algunas mínimas variaciones que, en su opinión, contribuían a entender la tragicidad. El concepto de trágico nosotros no lo tenemos en el mismo sentido que lo tenían los griegos, ¿de acuerdo? Nosotros hemos devaluado en cierto sentido el sentimiento de tragicidad y Juan Mayorga con estas decisiones quiso darle mayor fuerza. Así, por ejemplo, al final de la obra, Poliméstor, el responsable de la muerte de Polidoro, el hijo de Hécuba y Príamo, viene con un solo hijo en lugar de con dos, porque Juan Mayorga piensa que eso hace mucho más duro el desenlace. De la misma manera, el Taltibio de Eurípides es sustituido en la versión de Juan Mayorga por el hijo de Aquiles, porque esta tragedia hoy también habla de padres e hijos. Fíjense, es Aquiles por quien hay que hacer el sacrificio de Polixena, y va a ser su hijo quien lo ejecute. Digamos que Mayorga ha conseguido con este texto la plasmación de una existencia extremadamente violenta. Podemos decir que es prácticamente la caída ontológica de todo un mundo. Ernesto Caballero versionó una Antígona para el Festival de 2011, dirigida por Mauricio García Lozano, en este caso con Marta Etura en el papel de Antígona. Esta obra, en mi opinión, digo el original ya, sintetiza 5 conflictos estructurales del ser humano. Jóvenes frente a viejos, vivos frente a muertos, hombres frente a mujeres, individuo frente a sociedad y dioses frente a humanos. Evidentemente son temas actuales, pero lo más significativo es que Ernesto Caballero consiguió pasar un texto clásico por un filtro ético y estético contemporáneo, creando con una fidelidad total al texto de Sófocles una obra absolutamente contemporánea. Sobresalía un gran tema por encima de todos, la apelación al perdón, a la flexibilidad, a los riesgos a los que aboca la intransigencia, al conflicto entre las leyes de la sangre y el ordenamiento civil nacido del pacto social. Obras tan grandes evidentemente tienen muchos niveles de significación y cada director de escena, cada dramaturgo puede priorizarlos como quieran. Pero cuando me planteo hasta dónde se puede llegar en la intervención sobre un texto clásico, y esto es algo que he tenido la ocasión de hablar tanto con Juan Mayorga como con Ernesto Caballero, siempre pienso que si se conserva el conflicto, si se conservan las pasiones humanas, si la anécdota no entierra lo realmente importante, en mi opinión es legítimo vestir a los personajes de la forma que sea. Esta Antígona de Ernesto Caballero es absolutamente contemporánea, absolutamente contemporánea. Bien, por su parte, pasando a la comedia, José Luis Alonso de Santos ha versionado numerosos textos cómicos de la antigüedad. Es, por ejemplo, uno de los pocos que se ha atrevido a representar una comedia de Terencio, en este caso el Eunuco. Representar a Plauto es relativamente sencillo, pero nadie se atreve con Terencio, y él lo hizo. Bien, pues el 26 de julio del 96 se estrenó también en Mérida un Anfitrión, esta obra
en la que aparece por primera vez el término tragicomedia, ¿no?, que luego va a volver a aparecer muchos siglos después en la Celestina, ¿verdad? Bien, pues en este caso el protagonista fue Rafael Álvarez el Brujo, que representaba el papel de anfitrión y de Júpiter, evidentemente, y que también pronunciaba un prólogo como si se tratase del propio dramaturgo, Plauto. Alonso de Santos, en este caso, reescribe la obra, vuelve a hacer un Plauto, de manera que, igual que el público original pudo disfrutar con esta comedia, también pudiera disfrutar un público contemporáneo. Se tomó ciertas libertades al versionar, pero siempre intentó, y doy fe de que lo consiguió, de que quedara muy clara cuál era la vis cómica de Plauto. Claramente Plauto estaba en ese espectáculo. Así, por ejemplo, añade un prólogo que pronuncia el propio Plauto y trabaja en una actualización que fundamentalmente potencia los diálogos cómicos, hace alguna supresión, cambia el orden de algunos parlamentos, hace que se mezclen los personajes con los actores que los interpretan y utiliza, por ejemplo, recursos que no existían en el teatro antiguo, como por ejemplo efectos de iluminación, de sonido, etc. Pero él siempre ha dicho que nunca pierde de vista la estilística de Plauto. Digamos que este es el límite que él nunca va a sobrepasar. Con estas premisas, entonces, su trabajo va más allá de cumplir con simplemente ciertas lagunas que hay que solucionar, y todo lo plantea para que unos textos tan antiguos hoy resulten perfectamente comprensibles y actuales. Él dice que en su manera de obrar fue como fue, porque, y le cito textualmente, porque cree que Plauto, de estar en mi lugar, hubiera hecho lo mismo. Bien, un último dato de una comedia para que vean que son cosas tremendamente actuales. 11 de octubre a 4 de noviembre de 2022, hace 2 meses, ¿no? Ha hecho 2 meses. Se representó en el Teatro Fernán Gómez de Madrid un Misántropo, de Menandro, con Fernando Albizu, al que ven ahí en el papel del huraño misántropo, una comedia tremendamente divertida, con multitud de números musicales, que nos acerca bastante a lo que pudo ser una comedia en la antigüedad. Bien, como ven, seguimos volviendo sobre estas obras. Y esto es un ejercicio de nostalgia. En realidad yo creo que no es un ejercicio de nostalgia, sino que el diálogo con el pasado, con los clásicos, es necesario para no convertirnos en seres acríticos sometidos a una versión del tiempo que ensalza sobre todo el presente y lo novedoso. Aunque prescindamos de los elementos que puedan no resultarnos interesantes, su grandeza siempre queda intacta. Los personajes no son héroes ni símbolos, son hombres y mujeres, nada más. Por ejemplo, cuando Antígona dice no, la contundencia de ese no consigue que el valor de la muerte sea sencillamente el valor de la vida. Antígona muere por enterrar a un muerto. Creonte mata a quien entierra al muerto. Es lo que tienen los muertos, que en unas ocasiones son necesarios para ejemplarizar y para apuntalar el poder, y en otros casos son imprescindibles para apuntalar la memoria. Como antes les he adelantado, además de hacer teatro de la antigüedad, podemos hacer teatro con la antigüedad, es decir, tomar como base un tema, un personaje, una obra, y a partir de ahí crear una obra absolutamente nueva. El ejemplo reciente que me parece más significativo es aquel en el que Ernesto Caballero, tomando a Cicerón como protagonista, el auténtico protagonista de los estertores de la República en Roma, escribió Viejo amigo Cicerón, que se estrenó en Mérida el 3 de julio del 19, con la dirección de Mario Gas y la interpretación en el papel de Cicerón de José María Pou. Pou interpretó a un Cicerón que intenta mantener sus convicciones políticas en un mundo de mezquinas deslealtades, ambiciones y componendas tan típicas de la vida pública. ¿No les resulta esto familiar
absolutamente contemporáneo. En este caso, el dramaturgo ha creado un texto sirviéndose del mundo clásico y, al modo ciceroniano, invita a suscitar el debate cívico de nuestro momento histórico tan inquietantemente similar al que vivió Cicerón. La obra nos presenta a un Cicerón sin toga, vestido a la manera actual en una biblioteca actual, es decir, el autor ha optado por una descontextualización que nos lleva a un nunca o a un siempre. Podría haber mantenido el tiempo histórico, pero prefirió sacarlo del tiempo histórico precisamente para que la proximidad nos interpelase con más fuerza. Proximidad y distancia. Todo ello desde la acotación inicial que les leo. La acción transcurre en una antigua Roma soñada en una biblioteca actual, época ciertamente actual. Es decir, Cicerón podría ser un político de hoy y estar hablando de los problemas de la política actual, del proceso, de las negociaciones para aprobar unos presupuestos, de la renovación del Consejo del Poder Judicial o de cualquier otro problema ético y político. Son muchas las obras escritas en esta línea, muchas de ellas nunca estrenadas, como aquellas, por ejemplo, de la posguerra española, en las que la mitología servía para decir ocultando al censor, tiempo en el que la metáfora política se convirtió en imprescindible. Estoy pensando, por ejemplo, en Antonio Martínez Ballesteros y su Orestiada 39, un título que ya tiene dos referentes muy claros: el mito de Orestes y el final de la guerra civil, el año 39. Orestes se utilizó en este tipo de teatro de posguerra para reflejar sentimientos como el rencor, el odio, el deseo de venganza, la intolerancia, la locura, la soberbia del vencedor, la desesperanza del vencido, para reflejar dos bandos obligados a convivir tras la guerra. Bien, tras varias versiones a lo largo de muchas décadas, el autor puso el punto final definitivo en el año 97, muchos años ya después de la muerte del dictador. Y en esta misma línea podemos mencionar la obra de Salvador Monzó, Ulises o El retorno equivocado, publicada en el año 58, con el trasfondo de la guerra de Troya, pero donde el mito de Ulises representa nuevamente una metáfora política. En este caso es un excombatiente de la División Azul que, hospitalizado lejos de casa durante muchos años, no ha parado de pensar en el regreso a su casa, pero ha idealizado completamente a su Penélope, y cuando regresa a casa lo que se encuentra no es lo que él imaginaba. Por eso se habla de un retorno equivocado. Por último, y por volver a la comedia, en julio del 21 se estrenó en Mérida Mercado de Amores, obra escrita por Eduardo Galán a partir de 3 comedias de Plauto: Mercator, Asinaria y Cásina, con la dirección de Marta Torres. Una trama típicamente plautina que no corresponde con absolutamente ninguna obra, pero que tiene infinidad de recursos cómicos de la Paliata de Plauto. De este mismo tipo es Golfur de Roma, estrenada también en el Festival de 2021, dirigida por Daniel Anglés y protagonizada por Carlos Latre. Una farsa absolutamente loca, llena de números musicales, que se había estrenado ya en Broadway, donde estuvo 3 años en cartel, que remontaba a una versión cinematográfica y que en España se estrenó en Mérida también en el año 93 con la dirección de Mario Gas y siendo el protagonista nada más y nada menos que Javier Gurruchaga. Bien, una vez que hemos hablado de hacer teatro de y con los clásicos, vamos a hablar de la opción que me parece más interesante de todas porque combina las dos anteriores, que es hacer trabajo desde los clásicos. Y me voy a referir a 3 proyectos muy diferentes que hablan de la ductilidad del mundo clásico. Uno ya concluido, otro que ayer, 22 de enero, tuvo su última función en el Teatro de la Abadía de Madrid, y otro que está todavía in itinere. No se me ocurría nada más actual para mostrarles hoy. En el año 2008 se desarrolló un proyecto titulado A Troya, tragedia, paz y justicia, articulado en torno a un montaje teatral basado en Hécuba y las troyanas de Eurípides. Pero esto pretendía ser
mucho más que una mera experiencia teatral y pretendía abrir un espacio de pensamiento y de intervención intelectual. Entre diciembre de 2008 y noviembre de 2009 tuvo lugar en el Centro Penitenciario Madrid 6 de Aranjuez un programa con talleres y grupos de estudio con los reclusos, que utilizaron las tragedias griegas como matriz conceptual. Se sirvieron de la lectura, la escritura, la interpretación, la música, la historia, la fotografía, el periodismo, etc. Se impartieron conferencias y tras el trabajo grupal se llegó a un texto que fijó Esther Ramón y que se publicó, ahí tienen la cubierta del libro, en el año 2010 junto con un DVD que tiene dos documentales, uno con todos los talleres y los preliminares y otro con el de la representación que tuvo lugar el día 1 de julio de 2009. Se lo he traído porque me parece un proyecto absolutamente maravilloso. Entre los días 12 a 22 de enero, es decir, ayer, se ha representado en el Teatro de la Abadía, con dirección y versión de Fernanda Horaci, que es una actriz argentina que por primera vez se enfrentaba a la dirección, una Electra de Sófocles. Claro, tal vez me podrían preguntar, ¿por qué está incluido aquí y no en el primer grupo, si estamos remontándonos a una tragedia claramente identificada? Pues miren, porque este proyecto lleva la tragedia a un tratamiento cómico, en algo que yo no había visto nunca. Tuve la ocasión de verla hace una semana y es realmente sorprendente. ¿Se reconoce el original? Sí. ¿Los personajes son los clásicos? También. Pero el tratamiento es radicalmente diferente. Se trata de un montaje absolutamente minimalista, con un escenario desnudo. Aquí no se ve, pero les puedo decir que se veían en el fondo los extintores rojos, colgados sobre las paredes negras que configuran la caja. No había nada y simplemente unas ramas de laurel sobre el fondo del escenario. Dos actores y dos actrices que se sientan alternativamente en la primera fila del patio de butacas y que por momentos hablan superponiendo sus voces, en una suerte de coro unas veces y de erinias en otras ocasiones. Y sobre todo con una Electra y un Orestes, que son los dos personajes que ven a la derecha, que representan la tragedia con una vis cómica impresionante. Venga, mamá, que te toca morirte, le dice Orestes a Clitemnestra, por darle solo un mínimo detalle. La propia Fernanda Horaci, que creó este proyecto en los talleres de entrenamiento actoral que imparte con frecuencia, dijo: no podía imaginar cómo se actúa esto, cómo hacer actuable una tragedia como esta hoy, ahora. Bien, pues yo me atrevería a decir que la directora se la ha jugado y le ha salido bien. Permítanme que les lea sus propias palabras en el folleto de la tragedia. Dice: aquello que haría invivible la vida, aquello de lo cual nos es preciso huir lo antes posible, el teatro lo quiere. Como una mano que sostuviera un fuego solo para verlo, lo afirma, lo busca y lo recrea. Electra es la trayectoria de una llama sostenida que desafía a los suyos y a la actuación a no dejar caer el fuego y a subir la apuesta del teatro hasta donde sea preciso. Nosotros le hemos dicho sí a esta Electra y a la aventura de abordar una tragedia griega que también es para nosotros lo inactuable. Por último, hay en In Itinere un ambicioso proyecto relacionado de nuevo con la Orestiada de Esquilo. El mito de Orestes, que como acabo de decir, fue el paradigma para reflejar sentimientos como la locura que sigue al sinsentido de la muerte siempre injustificada, pero que en medio de toda esa negatividad permite aflorar sentimientos como el arrepentimiento o cuando menos de profunda duda. La obligación radical de matar a su madre convierte a Orestes, a sus propios ojos, en un monstruo. Es decir, la tragedia del destino se interioriza y aparece el vigor de la duda. Ya hemos visto otras Orestíadas, como la que escribió ni más ni menos que Luis García Montero para el Festival de Mérida de 2017,
dirigida por José Carlos Plaza. Pero este proyecto actual de teatro urgente, dirigido por Ernesto Caballero, está indagando en qué puede decirnos hoy el mito clásico. Están a la búsqueda de un concepto de justicia absolutamente atemporal. Se están llevando a cabo seminarios con cada una de las 3 tragedias. Ha tenido lugar ya el de Agamenón y están a punto de realizarse el de Coéforas y Humínides. Y la idea es que culmine en un texto y en una puesta en escena. ¿Por qué mencionarles hoy aquí un proyecto que está in itinere? Porque más allá de que llegue o no a representarse, tiene características especiales que demuestran no solo la tremenda actualidad del teatro clásico, sino también su modernidad y, por qué no decirlo, su necesidad. Es un proyecto de investigación, de creación y de exhibición teatral, de participación y de escucha activa que aboga por la búsqueda colectiva en la creación teatral. ¿Qué podemos extraer de todo esto? Alessandro Barico, en un reciente ensayo, dice: las criaturas míticas son productos artificiales con los que los seres humanos se dicen a sí mismos algo urgente y vital. Son figuras en las que una comunidad de seres vivos organiza el material caótico de sus miedos, creencias, recuerdos o sueños. El teatro, a través de la evolución de los personajes en el escenario, no hace más que contar una historia. Una buena historia, que es posiblemente la mejor manera de hablar de cualquier cosa. Se suele decir, todas las historias ya están contadas por los griegos, ¿vale? Pero el reto es ver cómo esa vieja historia se actualiza, cómo dialoga con nosotros hoy. Así, por ejemplo, cuando Sófocles nos presenta a Antígona, consigue hacernos penetrar en un profundo dilema de naturaleza filosófica a propósito de la lealtad. ¿A la tradición o al Estado? ¿A la familia o a la ciudad? Y es que el teatro no nos presenta este dilema filosófico crudo, por decirlo de alguna manera, sino que lo hace a través de la experiencia de personajes concretos. Es decir, el dilema se arraiga y toma cuerpo, de manera que el espectador puede verlo y sentirlo. Es ahí donde tiene gran peso el papel del adaptador, porque hoy el texto es leído desde experiencias ajenas al autor y convierte en relevantes aspectos que en otro momento no lo fueron tanto. El teatro consigue que cualquier tiempo se haga presente. Existe aquí, hoy, ahora, ante nuestros ojos. No importa si son los rescoldos de la guerra de Troya, de la guerra civil, de la guerra de los Balcanes o de la guerra de Ucrania, porque la guerra siempre deja perdedores. El teatro es el arte de la reunión y de la imaginación, es asamblea. El teatro es un pacto de fingimientos en el que el público acepta el juego. Y a través de la cabeza llegamos al corazón. La transfiguración, en realidad, solo existe en la mente del espectador gracias a la imaginación. Borges lo definió muy bien, dijo: la profesión de actor consiste en fingir que se es otro ante una audiencia que finge creerlo. Eso es el teatro, pero si no se produce ese pacto, el teatro no existe. ¿En qué manera todo es herencia de griegos y romanos y en qué medida reflejo solo de la condición del hombre de todo tiempo? Pues en realidad hay de lo uno y de lo otro. El teatro simplemente nos ayuda a descubrirlo. Muchos autores se han visto tentados por la fuerza dramática de algunos personajes, por la profundidad de las obras del teatro clásico. Y ello porque un tema ya concluso permite reinterpretarlo desde un punto de vista personal. La dramatización de un hecho a través de personajes aparentemente modernos, pero básicamente intemporales, se ha revelado como arrolladoramente eficaz tanto en la forma cómica como en la trágica. El mito trasciende el texto original y no es, sino que el mito significa. Mientras que esos héroes y dioses nos miran con gesto inexpresivo desde los abigarrados diccionarios de mitología, manifiestan una espectacular capacidad proteica que consigue atravesar el espesor de los siglos y que los trae hasta hoy con absoluta entereza. El mito a lo largo de todos los siglos no ha hecho más que discurrir por la savia cultural de la civilización, nutriéndose de novedosos valores simbólicos
y nuevas referencias, fruto de su adaptación a todas las épocas. Hoy los autores contemporáneos retoman esos míticos y los convierten en vehículo de expresión de sus propios pensamientos. Y nos siguen golpeando porque, a pesar de su lejanía temporal, llegan al siglo XXI sin un vestigio de arcaísmo. Voy a concluir. María Zambrano, en un artículo titulado El origen del teatro, decía: no se trata en el teatro de hacer saber, de dar a conocer nada, de fijar simplemente en la memoria hechos que merecen ser indelebles. Se trata ante todo de revivir, de hacer resucitar algo que ya pasó, mas que de algún modo ha de seguir pasando, y no solo para que se sepa y no se olvide, sino para que sea vivido. Cuando hablamos de la recepción del teatro clásico en la escena actual, lo realmente importante es cómo se bucee en esos textos, cómo podemos encontrar en ellos cuestiones aún sin resolver. No se trata de imponerle nuestra época al texto, sino de acercarnos a ese texto con humildad, porque esos textos son parte de la historia que constituye nuestro presente. Este teatro nació en un determinado tiempo cuyas características lo atraviesan, y los dramaturgos contemporáneos consiguen que hoy tomen vida, convirtiendo en irrefutable verdad aquella idea de que adaptar un texto es trabajar para que viva en un tiempo distinto a aquel en que nació, llevarlo de un tiempo a otro. En mi opinión, los dramaturgos que trabajan con la antigüedad son ante todo agentes del tiempo, que subrayan, tachan y sirven de medio de diálogo entre la actualidad y aquel pasado en que las obras fueron escritas. Es decir, son interlocutores entre dos tiempos. El mito clásico es eterno, porque eternos son los problemas que plantea y por ello puede revivirse. No cae en el anacronismo porque es intemporal, está más allá del tiempo, lo trasciende. El teatro clásico es un viaje al pasado y hacia dentro de nosotros mismos. Y lo que los dramaturgos hacen trayéndolo a la escena hoy es obligarnos a ver y oír lo que tal vez no queremos ver ni oír. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias al profesor Antonio López Fonseca por esta documentadísima, completa e interesante conferencia, que seguro que va a suscitar muchas preguntas. Desde luego se nos ha demostrado que los clásicos siguen vivos y muy vivos. Tienen mucho que decirnos todavía. Por algo son clásicos, no en vano. ¿Algún comentario, curiosidad? Seguro que todos tenemos experiencias de haber visto clásicos en escena y algunos nos habrán sorprendido en una dirección o en otra. Sí, Charo. Hay obras clásicas que por su universalidad no necesitan más que lectores inteligentes. A mí me gusta más Eurípides que Séneca, a pesar de ser yo latinista, pero las troyanas de Séneca son mejores que las de Eurípides. Y eso como lo he comprobado yo con mis alumnos, que tenían el día que nos encerraron por la pandemia un seminario sobre las troyanas de ambos dramaturgos, y querían que fuéramos a la universidad a pesar de que ya cerraron. Entonces, apelan directamente. Entonces, si lo coge un dramaturgo de nuestro tiempo, siempre hay esa dimensión universal. A mí me parece que está muy claro. Claro, sin duda. Por ejemplo, yo he hecho ese ejercicio parecido en algunas clases mías con la Medea de Eurípides y la Medea de Séneca, ¿no? Para ver qué tienen de similar, qué tienen de diferente.
Y hay elementos diferenciadores, ¿verdad? Porque la Medea de Séneca es una Medea romana que pone en primer plano determinadas características del personaje y de la trama, y la griega tiene otras. Pero claro, si vemos una Medea de hoy, lo que hará el dramaturgo contemporáneo será poner en primer plano, tal vez, otras diferentes que no tienen por qué coincidir necesariamente con las originales. Se pueden representar, como dice, porque son eternas, no van a pasar nunca. Lo que ocurre es que cada tiempo las va a leer de una manera diferente. Entonces, esto es lo realmente interesante, que a los dramaturgos contemporáneos les sigue interesando leer a Eurípides, a Séneca, y leerlo con los ojos de hoy. Esto a mí es lo que me parece más sorprendente de todo. Claro, y que con los ojos de hoy sigan manteniendo un discurso con la sociedad. Efectivamente. ¿No? Eso es lo que decía de la pasadez del presente, y la presentez del futuro. Sí. Cómo en la recepción clásica se borran. El tiempo se borra. Bueno, a mí me gusta muchísimo. Muchas gracias. Pero te felicito, no nos conocemos, es la primera vez que nos vemos. Como eres un colega, pues te felicito. Y ya me callo, que aquí hay muchísima gente que tiene mucho que decir. Más comentarios, dudas. Adelante. A veces ha habido críticas, ha habido una tendencia crítica hacia montajes, en muchos de estos casos de Mérida, y que digamos que parecían desacertados porque era como una especie de sacrilegio traer tan cerca textos clásicos y hacerlos tan villables. Pero si miramos, por ejemplo, el arte, cada época, cuando ha representado a los héroes griegos o romanos, los ha representado artísticamente, históricamente, Rembrandt, el otro, luego ya los pintores contemporáneos o casi contemporáneos del siglo pasado, los han representado prácticamente siempre como si fueran personajes del mundo actual suyo. Eso es. Y entonces, bueno, pues quería incidir en esto porque sí que se ha dado, decir, se está destrozando en Mérida, pues sí, algunas veces se habrá destrozado, y otras pues se ha ofrecido la obra, el personaje, su referencia de una manera perfectamente asimilable al público actual. Eso es lo que pienso. Sí, pero se habrá destrozado no porque se haya hecho de una manera actual, sino porque se ha hecho mal. Exacto. Que también a veces se hacen representaciones arqueológicas que destrozan la... Le voy a decir mi opinión. Yo he llegado a pensar, y esto me atreví a decírselo a Ernesto Caballero en la conversación que tuvimos en la fundación de BBVA. A mí las representaciones absolutamente arqueológicas que intentan hacerlo como en el pasado me parece que demuestran pereza teatral. Es decir, el teatro es algo vivo que a los espectadores les tiene que decir cosas. Es decir, de la misma forma que el cine de los años 50 no es igual que el cine que se hace hoy, no podemos pretender que el teatro del siglo pasado hoy nos diga lo mismo. Entonces, yo creo que no hay que a los clásicos hay que tenerles respeto, pero no miedo. Por eso he dicho que la palabra de los clásicos no es una palabra sagrada. No, es lo que ellos dijeron en un momento dado para unos espectadores determinados, etcétera. Y ahora nuestros espectadores son totalmente diferentes y reciben el mensaje de una forma distinta. Entonces, yo con esto no digo que los clásicos haya que actualizarlos. Los clásicos son actuales. Lo que hay que hacer es interpretarlos. Es decir, hay que leerlos desde nuestra contemporaneidad y ofrecerlos así. A mí no me parece absolutamente ningún sacrilegio. Si está mal hecho, sí, pero si está bien hecho. Yo les puedo decir que esta Electra que vi hace una semana de Sófocles, o sea, si hubiera podido habría repetido. Se lo digo de corazón, pero ya no había entradas. Me pareció tan tremendamente sorprendente y ahí
estaba ahí, o sea, era la Electra que yo conozco de Sófocles, sin ninguna duda, pero con un tratamiento diferente. No piensen que es de una hilaridad total, no, pero es una tragedia que como nosotros no vamos a entender en su plenitud, se nos ha acercado. Porque hoy nosotros hemos devaluado el concepto trágico, hoy nosotros decimos que cualquier cosa prácticamente es trágica, ¿no? Y no, la tragicidad implica una serie de condiciones pues que hoy nosotros no alcanzamos a comprender. Yo desde luego soy partidario de ofrecer los clásicos de una manera apetecible, si me permite el adjetivo. De todas formas, y no quiero acabar eso, diálogo. La intervención, yo tampoco reniego de una representación arqueológica. No. Si está bien hecha. Claro. Porque hay, sobre todo, determinadas tragedias que, por supuesto, por sí mismas tienen una fuerza extraordinaria, aunque hagas una representación arqueológica. Y se han hecho representaciones arqueológicas, por ejemplo, pasadas, hablábamos ahora de Medea, pues, por ejemplo, pasada la ópera, se han hecho montones de eso, y eran realmente, o ellos las presentaban pues en Cherubini, con su Medea, como una representación de lo que él pensaba que se hacía en época. Tampoco tenía Luigi Cherubini muchas ideas, digamos, sólidas sobre la antigüedad, pero bueno, lo que hizo su y bien eso. Ya lo último que digo es que me encantaba. Bueno, pero fíjese, la ópera, que en realidad es la continuación de la tragedia, la ópera es la continuación de la tragedia, pero cuando, por ejemplo, si hoy se quiere hacer una representación arqueológica de una tragedia, no una ópera, una representación teatral, puede estar bien, pero va a tener una finalidad muy concreta, que va a ser conocer cómo se representaba el teatro en la antigüedad, pero no me va a llegar su mensaje de la misma manera. Es decir, la antigüedad se puede, en estos casos, podemos acercarnos a la antigüedad como objeto de estudio, y es necesario, y así lo hacemos quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Pero no podemos pretender que todo el mundo se acerque a la antigüedad como un objeto de estudio. Yo siempre digo que en muchos casos los responsables de que hoy no se lea más literatura clásica somos los propios traductores, ¿no? Que nos empeñamos en demostrar erudición con notas a pie de página, etcétera. Pero yo creo que la literatura clásica es una literatura para leer hoy. Yo estoy embarcado en este proyecto, Los secretos de Diotima, que son traducciones sin introducción, sin notas. Es literatura. Es literatura que se puede leer hoy perfectamente. ¿Cómo no nos va a interesar hoy leer sobre la amistad de Cicerón, por ejemplo? O sobre la vejez, o el libro primero de las Tusculanas sobre el dolor. Pues claro que nos interesa, pero lo tenemos que ofrecer de una manera que sea legible hoy. Por eso hay esa colección de los clásicos liberados. Sí. Esa es una. Ahora hay bastantes proyectos en esa dirección. Se está haciendo con la Biblia, se ha publicado una traducción del Génesis como si fuera una obra literaria. Es un libro precioso, efectivamente. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir sobre esto. ¿Por qué Electra? Para convertir el cómic a una tragedia. No lo sé, eso se lo tendríamos que preguntar a Fernanda Horacio. No lo sé. Tuve ocasión de hablar con ella un rato antes de la representación, pero no. Un personaje tan extremo, Electra, sí, tan trágico como interiormente, que llega ya a romper y que no vamos. Esto solo lo podemos coger desde un punto no, de pero fíjate, yo creo que, y es una suposición mía, que ha cogido Electra porque es posiblemente un personaje de la antigüedad clásica menos conocido que Antígona, Medea, Hécuba, etc. Entonces, bueno, Electra es conocida, pero no ha tenido el recorrido que han tenido otras heroínas trágicas. Bien. De todas formas, en la tragedia griega, fundamentalmente, hay, digamos, personajes cómicos que tienen un grado de comicidad. Así como en la comedia, ahí se pone a veces una tragedia falsa en Aristófanes y bueno,
Entonces yo creo que quizás atendiendo a lo que decía Charo, que ¿por qué coger un personaje tan extremo para hacer comedia? Pues seguramente es posible hacerlo, quizás hacerlo bien. Pero, o sea, no imaginen que fue todo una comedia. O sea, fue, digamos, una tragedia edulcorada, por decirlo de alguna manera, que presentaba momentos cómicos. Momentos cómicos que estaban básicamente en los parlamentos, en la forma de decir los parlamentos, por ejemplo. ¿De acuerdo? No era exactamente una parodia. No. En absoluto era una parodia. He puesto el ejemplo de esa frase de ahora te toca morirte porque fue especialmente ridícula, si quieren, ¿no? No, pero fue en la manera en que tanto Orestes como Electra planteaban los diálogos. Ahí es donde está lo trágico llevado a lo cómico. Y además, este espectáculo nace de un curso de actores. Es decir, ella llevó a ese curso de interpretación ese texto y ahí es donde nace esto. Posiblemente no tenían ni idea de a dónde les iba a llevar cuando empezaron. Que es algo que me interesa mucho, porque esto que está haciendo Ernesto Caballero es eso. A mí me ha invitado a ir ahora al seminario de Coéforas y hablaremos, y entonces por allí desfilan dramaturgos, profesores, y hablan, y digamos que de una manera colectiva, que es un poco volver a los orígenes del teatro también, ¿verdad? Entonces, de una manera colectiva se va creando algo. En la línea de esto de la cárcel de Madrid 6 Aranjuez, en esa línea, ¿no? De crear un debate ético, cívico, donde participe la ciudadanía, que el teatro es una asamblea, como les he dicho antes. Pero le preguntaré a Fernanda en cuanto tenga ocasión por qué Electra y no otra. Sí. Comentar algo, ¿no? Que me parece muy interesante eso que dice, que el teatro pues, tiene la finalidad de dar la tragedia como tal, observar, sentirla, moverse y también crear memoria, ¿no? Pero también yo creo que hay una intencionalidad por todo lo que dice después, por ejemplo eso de que cada quien haga el viaje hacia sí mismo, de humanizar, es decir, colocamos a todos en el mismo, un poco trabajar lo que decían los griegos de Ibris, ¿no? Sí. Y poner a todos en el mismo plano, independientemente de qué hace, ¿okay? Esto de la máscara, ¿no? Que hace para vivir, ¿no? Sino esencialmente es que todos podemos vernos allí, todos podríamos estar en el lugar del actor, ¿no? Entonces yo creo que es magnífico llevar esto hoy en día al teatro actual porque, bueno, yo soy psicólogo, ¿no? Y yo pienso que hay una rama de la psicología, ¿no? Que es la psicología positivista, ¿no? Donde yo, es mi opinión, ¿no? Yo pienso que se ha clasificado muy mal, o sea, hacer una clasificación de las emociones, ¿no? Como negativas y positivas. Yo creo que eso se ha colado muchísimo en el colectivo y en la sociedad para mal, ¿no? Porque es como que estamos cuestionando emociones como la envidia, los celos, la necesidad de venganza, que todos de alguna u otra manera vivimos, que no actuamos de la misma manera, no actuamos la emoción, pero sí la vivimos. Y es importantísimo el reconocimiento de esto porque eso nos pone a la par de cualquiera de nosotros, ¿no? Claro, por eso les decía que cuando trabajamos con obras de este tipo, viajamos al pasado, pero sobre todo viajamos hacia adentro de nosotros mismos. En la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, hace unos años ellos lo llaman asesor literario en una representación de una écuba, precisamente con los alumnos de cuarto de interpretación textual. Y me invitaron, entonces estuve yendo en un proceso previo a los ensayos, ¿de acuerdo? En un proceso de trabajo con el texto, con los personajes, etcétera. Y yo, bueno, les hablaba de algunas cosas que les he contado aquí y de otras a propósito de la tragedia, de cómo contextualizarla. Y cuando ya pasó el estreno y todo, y tuve ocasión de hablar con los actores, me dijeron que les había ayudado mucho precisamente la idea de que la tragedia era un viaje hacia el interior.
Me lo dijeron los actores, me dijeron eso, que tal vez la idea que más les había calado era esa, que no es que fueran a hacer una obra del pasado, no, es que iban a ir a la interioridad del ser humano y que eso era lo que iban a mostrar a los demás. La idea original y antigua del teatro griego es importantísima para rescatar, ¿no? En un día que hay tantas clasificaciones y tantas Sí. cosas, esencialmente las emociones son las mismas. Ah, pero fíjese, cualquier emoción en la que pensemos hoy está en el teatro antiguo. Cualquiera. O sea, un dramaturgo. Claro, o sea, un dramaturgo que decida hablar de cualquier cosa ya lo tiene en el teatro clásico. O sea, si quiere, lo tiene allí. Absolutamente todo. Por eso les decía lo de que fueron capaces de imaginar todos los mundos posibles. Porque es que de cualquier cosa que queramos hablar, lo podemos hacer a través de un clásico. Y los arquetipos, o sea, y claro, representan arquetipos, como decía, Sí. que no tienen nada que ver además con el género, ¿no? O sea, No. porque hemos visto en las noticias una Medea hombre. Hombre, claro. Eso es. Para vengarse de su mujer, Claro. para dañar, para vengarse, Por eso hablamos del ser humano. del ser humano. O sea, es un viaje al interior del ser humano, efectivamente. Gracias. No, gracias a Gracias. usted. Sí, ¿alguna cosa más? Sí. Bueno, hemos estado hablando, y se está oyendo hablar continuamente de la tragedia, la comedia también Sí. se ha mencionado, pero respecto a la tragedia, usted ha dicho varias veces que para los que no tenemos ahora Sí. un sentido trágico, Ujú. tal cual parece ser Sí. los griegos tenían. Y no cree usted, como pregunta, que esto pueda deberse a que en este mundo actual tan pletórico, porque ya no es escogido de información, que además te sirve la muerte en directo justo cuando estás poniendo, estás ya están deshumanizando, estás de tal manera que tienes que dejar de ser mimético de alguna manera, porque si sigues realmente lo que estás viendo, pues esos dramas humanos, ya esto sería imposible. Entonces, ¿usted cree, y ya es la pregunta, que esto se pueda deber a esta, digamos, a este bombardeo absoluto, trágico, al que se nos somete en los informativos, en las televisiones? O sea, ese bombardeo yo creo que a lo que nos ha llevado es a una deshumanización y a una falta de empatía. Pero cuando yo les decía que hoy no tenemos el sentimiento trágico, la tragicidad en Grecia implica cosas como, por ejemplo, la ineluctabilidad del destino. O sea, hay una fuerza que predetermina nuestro destino y contra eso no podemos luchar. Quizá el ejemplo paradigmático es Edipo, ¿no? Cuanto más huye de su destino Edipo, más a su encuentro va, ¿no? Entonces implica ineluctabilidad del destino, implica culpabilidad inocente, porque Antígona, por ejemplo, haga lo que haga va a ser culpable. O traiciona a las leyes de la tradición o traiciona a las leyes de la ciudad. Implica un sentimiento trascendental de la existencia, creer en un destino. En el desarrollo de la tragedia griega, los dioses cada vez son menos importantes. Es decir, en Esquilo los dioses tienen una importancia que en Eurípides ya no está. ¿De acuerdo? Es decir, Eurípides, al que se suele llamar el filósofo de la tragedia, tiene una tragedia mucho más humanizada. ¿Eurípides es ateo? No. Lo que pasa es que Eurípides dice, bueno, no te escudes en que es el destino. Si tú haces algo, el responsable eres tú. Es decir, el ser humano tiene una parte de responsabilidad. Entonces, en ese sentido les digo que lo que es el concepto de tragedia original se fue perdiendo. Y hoy a lo que hemos llegado es a un hastío de dolor. Y eso lleva a una suerte de deshumanización, porque como dice usted, si sentimos empatía por todo lo que vemos alrededor, nos destruimos. Supongo que es un mecanismo de defensa, usted es psicóloga, ¿no? Supongo que es eso. Pero el concepto de tragedia, como le digo, va por otro lado, va en la creencia de que hay un destino predeterminado. Sí, pero es que esto realmente que hemos optado
por el racionalismo, sí, ya es un tema filosófico, sí, Aristóteles y toda la posteridad, o por lo menos en nuestra educación judio-cristiana que hemos recibido nosotros, el tema vamos, que a mí me parece fundamental es que no está del todo fijado, por investigaciones recientes se entiende, no está del todo fijado qué punto hay de destino, o sea, de algo prefijado, y qué punto hay de racionalidad en nuestras decisiones y emociones, porque recientes investigaciones han dicho que, bueno, que normalmente cuando tomamos una decisión generalmente vital, o sea, hace 20 milisegundos en nuestro cerebro ya ha determinado qué decisión vamos a tomar. Luego, por tanto, ¿qué cuánto hay de libertad o qué cuánto hay de libre albedrío en una decisión que es fundamental para nuestro estudio? Entonces, claro, ahí estamos jugando con algo que es que todavía es absolutamente actual y fundamental y que ellos planteaban que se entiende hoy en día. Es que de eso habla la tragedia griega. Es decir, Medea tiene dudas. Medea duda en qué hacer. Es decir, porque digamos que la imagen casi estereotipada de Medea es una loca furiosa, ¿verdad? Medea no está loca, ni muchísimo menos, no está loca. Entonces, Medea tiene dudas. Esto es justo esto que está diciéndome usted, ¿verdad?, de cómo tomamos las decisiones. Eso está en la tragedia. Eso está en los diálogos que hay entre Antígona y su hermana Ismene. ¿Por qué una toma la decisión de enterrar al hermano y la otra prefiere no hacerlo? Y miren, eso posiblemente donde se ve con más hermosura, yo creo que el diálogo por antonomasia de la tragedia griega es el que tienen Hemón y Creonte. A mí me parece absolutamente maravilloso. Yo creo que es el culmen, ¿no?, de una escena de Agón, porque el padre y el hijo luchan en la palabra. Es fundamental lo que se dicen y cómo se lo dicen. No es que luchen con la palabra, están luchando en la palabra. Entonces, todas esas dudas, lo que está usted diciendo de tomar una decisión importante, etcétera, está también en la tragedia griega, sin ninguna duda. Yo imagino que desde un análisis psicológico de los personajes de la tragedia se puede hacer... Ahí está Edipo. No, lo comento por la compañera que antes ha preguntado, pero claro, o sea, porque se nos viene siempre Edipo, ¿verdad? Claro. Edipo se viene a la cabeza, pero... Y Electra, Edipo y Electra, pero... Sí. Por eso digo que es una galería de arquetipos. El teatro clásico es una galería de arquetipos donde tenemos todo. Pero es bastante curioso que las tragedias que más predominan o las que más abundan son las relativas a la guerra. Sí, tanto la guerra de Troya, claro, el ciclo troyano es absolutamente central. Pero claro, porque era una sociedad tremendamente bélica. Era una sociedad bélica. Sí, pero digo hoy en día. Que son las que más se reponen, más se versionan. Pero porque hoy vivimos en un mundo violento también. A ver, el problema yo creo es que la comedia se ha llevado casi al absurdo. La comedia se ha llevado al mero entretenimiento y la comedia es una cosa muy seria. Yo recuerdo un texto, creo que es en la segunda parte del Quijote, donde el Quijote le dice a Sancho que quiere que tenga mucho respeto por los comediantes porque son los que nos ponen un espejo delante de nosotros. Son los que nos enseñan la vida tal como es. Entonces, la comedia es un asunto muy serio. Entonces, muchas cosas que hoy se etiquetan como comedia no son en realidad comedia, son farsas o cualquier otra cosa. Porque
en el teatro, o sea, una comedia no es algo que haga reír. Una comedia es una obra que termina bien. Es decir, es una obra en la que el conflicto volitivo que se ofrece al comienzo se resuelve al final. Te puede hacer reír o te puede no hacer reír. Pero claro, asociamos la comedia con la carcajada automáticamente. Y bueno, pues si el público lo que quiere es eso, pues los empresarios de teatro le dan eso. Efectivamente. En el eunuco se dejó llevar un poquito. El eunuco es el más plautino, igual que Plauto tiene Los prisioneros, que se podría decir que es la más terenciana de todas, no es la más seria, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, claro, Plauto comió mucho y Terencio no. Pobre. Le fue bastante peor. No conectó tanto con el público, ¿no? Claro, y eso. Fracasó enormemente, a pesar de que literariamente es mejor. Claro, un poco como Lope de Vega y Cervantes, ¿no? En el teatro. En el teatro. Por mucho que Cervantes lo intentaba, no llegaba. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos todavía algo de tiempo, porque no mucho más, pero yo sí que quería preguntarte cómo ha sido la experiencia de tratar con dramaturgos, tanto para ti como para ellos, porque me imagino que el diálogo ha sido bastante fructífero y seguro que habéis descubierto puntos que desconocíais, seguro que tú le has dado claves sobre el teatro clásico, más filológicamente, o más de cuestiones históricas, etcétera, que les puede haber resultado interesante, y ellos a su vez, al verlo más desde el punto de vista escénico, también han aportado puntos de vista y claves que te han ayudado a comprender mejor el teatro clásico. Es tremendamente enriquecedor. Es curioso porque parece que el mundo de la academia y el mundo del teatro viven de espaldas el uno al otro, y no hay muchas ocasiones en las que confluyamos. Y yo todas las experiencias que he tenido con Ernesto Caballero, con Juan Mayorga, con Nuria Alcorta de la Resat, han sido siempre tremendamente positivas. Yo he aprendido muchísimo de ellos, y ellos también ven ahora el teatro de otra manera. O sea, la prueba es esta que te digo, que Ernesto Caballero quiere que vaya a sus seminarios de la Orestiada para hablar con los actores, con otros dramaturgos. Es muy enriquecedor. Creo que son mundos complementarios, sobre todo si hablamos de poner en el escenario este tipo de... Claro, porque ellos tienen que enfrentarse al problema concreto de cómo, dónde poner tal personaje o tal otro, la interacción, en qué poner el énfasis. Y sobre todo también interpretación de determinados conceptos, de determinadas realidades del teatro que a ellos les cuesta ver. Sí, es muy enriquecedor, muy positivo. Sí. Me ha resultado muy inquietante eso de que conviertan a Medea en un hombre, ¿no? Allí lo representaron en el aula del cine, también hacía de Medea. Es verdad. Un alumno nuestro, sí. Bueno, y Blanca Portillo ha sido Segismundo, por ejemplo. Bueno, ahora se juega con esas cosas. Pero también. Es que el caso de Medea es diferente, porque Medea mata a sus hijos para vengarse de Jasón, y a la inversa sería una versión de, si es el marido el que mata, es una versión de Malos Tratos, actuales, desgraciadamente tan actuales ahora. Pero que tenemos episodios iguales, de padres que matan a los hijos para vengarse de su mujer. Pero vamos, desgraciadamente todos los años varias veces. Hoy, no, pues hoy, bueno, como venía de viaje para acá, no he oído. Sí. Quizá los clásicos nos enseñan a entender un poquito mejor todo eso, a poder enfrentarnos. En fin, es muy complicado entender el misterio del alma humana, que es tan oscuro y tan insondable. Sí. Muy bien. Fenomenal, pues muy bien, damos las gracias a profesor Antonio López Fonseca y quedamos emplazados. Muchas gracias.